¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás quería tanto el cuerpo de Moisés después de su muerte? La neta, da curiosidad, ¿no? ¿Cuál sería la verdadera razón detrás de ese deseo de quedarse con el cuerpo de Moisés? A primera vista, suena raro, hasta medio turbio, pero la cosa es que esto viene de las sagradas escrituras. Moisés, qué personaje, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los llevó casi hasta la tierra prometida. Él fue el que nos trajo los 10 mandamientos, un símbolo de esperanza y fe, pero lo que pasó después de su muerte es lo que está cañón. Según la Biblia, Dios escondió el cuerpo de Moisés en un lugar secreto. Y ahí viene lo bueno. El arcángel Miguel y el mismísimo diablo se agarraron a trancazos por el cuerpo de Moisés. Esta historia la encuentras en el libro de Judas, versículo 9, donde se ve cómo Miguel y Satanás se pelearon por quién se quedaba con el cuerpo. Esto nos hace pensar muchas cosas, así que vamos a clavarnos en los eventos bíblicos que rodean la muerte de Moisés y esta pelea tan rara. Moisés, el que liberó a los israelitas de Egipto, el que recibió los 10 mandamientos directito de Dios y guió a su gente hacia la tierra prometida, estaba llegando al final de su camino. Su vida estuvo llena de encuentros especiales, revelaciones divinas y milagros impresionantes. Pero, justo antes de entrar a la tierra prometida, cometió un error que casi le cuesta todo. Dios le había dicho a Moisés que le hablara a una roca para que saliera agua y calmaran la sed de los israelitas. Pero, lamentablemente, con la presión de la gente, Moisés se enojó y les dijo: ¿A poco nosotros, Aarón y yo, vamos a sacarles agua de esta roca? Aunque suene como algo sin importancia, tuvo consecuencias graves. El primer error de Moisés fue usar la palabra nosotros en lugar de Dios. Era el poder de Dios el que iba a hacer brotar el agua, no la habilidad de Moisés. Al decir nosotros, Moisés se dio un poquito de crédito. Y segundo, Moisés golpeó la roca cuando Dios le había dicho que solo le hablara. Inmediatamente después de eso, Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida por ese error. Imagínate, después de todo lo que vivió, perder la oportunidad en el último momento. Después de esto, Moisés murió. El libro de Deuteronomio, en los versículos 34, 5, 6, cuenta que Moisés murió en la tierra de Moab, tal como Dios lo había dicho. Y dice: y Dios lo enterró en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie sabe hasta hoy dónde está su tumba. Este pasaje nos dice que Moisés murió en Moab, como Dios lo había dicho, y que Dios mismo lo enterró en un acto misterioso y sagrado. Esto no es común en la Biblia. Que Dios, el creador del universo, se involucre personalmente en el entierro de un hombre no es algo que se cuente seguido. Este acto de Dios muestra la conexión especial que Moisés tenía con él. Moisés no era solo un siervo, era un amigo. En esta amistad vemos un gran gesto de amor, respeto y honor. Pero ¿por qué Dios decidió enterrar a Moisés en un lugar secreto? ¿Por qué nadie sabe dónde está su tumba? La respuesta a esta pregunta nos lleva a entender la sabiduría de Dios y los planes del diablo. Aquí es donde entran Miguel, el arcángel, y Satanás, peleando con todo, no aquí en la tierra, sino en los cielos. No era una discusión cualquiera, sino una bronca cósmica. La pelea entre el bien y el mal llega a otro nivel cuando Satanás quiere quedarse con el cuerpo de Moisés, algo muy atrevido que Miguel, el arcángel, no iba a permitir. Las Escrituras no cuentan todo sobre esta pelea celestial, pero nos dicen que Miguel, cumpliendo con su deber, se opuso a Satanás. Miguel, un ángel con mucho poder, se mantuvo firme, pero no regañó a Satanás con su propia fuerza o nombre. En lugar de eso le dijo: «El Señor te reprenda». Esto nos enseña la humildad y sabiduría de Miguel, que sabe que solo Dios tiene el poder de regañar a Satanás. Y entonces, ¿por qué Satanás quería tanto los restos de Moisés? ¿Qué ganaba con tener el cuerpo de un hombre muerto?
Una teoría es que Satanás quería evitar que Moisés resucitara o subiera al cielo. Quizás pensó que Dios iba a llevar a Moisés al cielo, como hizo con Elías o Enoc. En el Evangelio de Mateo, Moisés aparece junto a Elías en el monte de la Transfiguración con Jesús. Satanás, siendo como es, quizás intentó evitar esto, quedándose con el cuerpo de Moisés. Otra razón importante por la que Satanás quería el cuerpo de Moisés es que quería usarlo para que los israelitas lo adoraran. Acuérdate de la historia del becerro de oro, en Éxodo 32. Satanás, sabiendo que el pueblo era fácil de convencer para adorar ídolos, pudo haber planeado que veneraran el cuerpo o las reliquias de Moisés. Esta sería una buena estrategia para alejarlos de la verdadera adoración a Dios. Dios, en su sabiduría, quizás escondió el cuerpo de Moisés para proteger a su pueblo de esta trampa. Una tercera razón es que Satanás, el acusador que se menciona en Apocalipsis 12:10, quizás quería acusar a Moisés de sus pecados y decir que no era digno de estar con Dios. Satanás pudo haber usado los errores de Moisés, como cuando mató al egipcio, cuando rompió las tablas de la ley, o cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, para justificar su condena. Al diablo le encanta acusar y condenar, y Moisés, aunque hizo muchas cosas buenas, no era perfecto. Y por último, Satanás pudo haber querido burlarse del plan y del poder de Dios, quedándose con el cuerpo de Moisés. Quería un trofeo de su supuesta victoria sobre el líder que Dios había elegido. En su orgullo y rebeldía, el diablo siempre busca desafiar a Dios y sus planes. Pero es importante recordar que, por más listo que sea Satanás, la sabiduría de Dios es mucho mayor. El poder y la sabiduría de Dios son más grandes que todos los planes de Satanás. A pesar de la pelea por el cuerpo de Moisés, Dios fue el que tuvo la última palabra. Los propósitos de Dios son firmes y nadie puede arruinar sus planes. Además de la pelea, hay una lección importante, una historia complicada que está en nuestra fe, la historia de Moisés, el líder que Dios eligió, y la batalla por su cuerpo. Más allá de la pelea y los planes de Satanás, encontramos el mensaje más profundo de esta historia. Primero, nos recuerda lo importante que es la verdadera adoración. Los israelitas cayeron muchas veces en la trampa de la idolatría, adorando el becerro de oro o la serpiente de bronce. Se olvidaban fácilmente de adorar al único Dios verdadero. La posibilidad de que usaran el cuerpo de Moisés para adorarlo nos recuerda esta lucha y nos dice que debemos adorar solo a Dios. Segundo, esta historia nos dice que Dios es bueno a pesar de nuestras imperfecciones y que su amor es más grande que nuestros errores. Esta historia nos enseña lo importante que es luchar contra las tentaciones de Satanás. El diablo es muy astuto y usa todo para alejarnos de Dios. Pero como lo demostró el arcángel Miguel, con fe y la fuerza de la palabra de Dios, podemos vencer esas tentaciones. La verdadera devoción no es solo ir a la iglesia o decir palabras bonitas. Se muestra en cómo vivimos nuestras vidas y cómo amamos a Dios todos los días. Es como si Dios fuera un amigo cercano al que queremos complacer y con quien queremos estar siempre. Cuando adoramos de verdad, nos esforzamos por hacer el bien, ayudar a los demás y agradecer por todo lo que tenemos. Es una forma de agradecer a Dios, no solo con palabras, sino con nuestras acciones y nuestra forma de ser. La adoración es una muestra de agradecimiento y lealtad a Dios.